Conocido como el oficio más antiguo de la historia, ya que este servicio ha acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos, y a menudo en la antigüedad las mujeres en su mayoría recurrían a esta labor motivadas por el hambre, la pobreza y la supervivencia, aunque también, como veremos en este video, algunas fueron motivadas por rituales, costumbres o creencias. Así que ponte cómodo y disfruta de este video porque hoy te traemos datos de la prostitución en la antigüedad. El origen de la palabra prostitución deriva del vocablo latino prostituere, que significa exhibir para la venta. Y aunque muchos hemos escuchado hablar de la prostitución en la antigua Roma y pensamos que su origen proviene de ahí, la verdad es que no, ya que en Fenicia, que fue una civilización mucho antes que la antigua Roma, ya se conocía un ritual o costumbre de la prostitución sagrada. En muchas culturas antiguas como Mesopotamia y en otros lugares como Siria, Fenicia y Asia Menor, estas civilizaciones tenían unas creencias sagradas. Las hierodulas, que significan esclavas del templo o esclavas sagradas o también conocidas como prostitutas sagradas, eran mujeres sacerdotisas, bellas, sensuales y además de ser las más hermosas, eran inteligentes, devotas y íntegras. Y estaban consideradas en una mejor estima que las prostitutas tradicionales, ya que se consideraba que estas mujeres practicaban las artes amatorias con un fin sagrado, que era adorar a la diosa Ishtar, deidad de la belleza, amor, sexualidad y fertilidad. Los fieles acudían al templo generalmente deseando rogar por sus problemas, cosechas, ganados, salud, entre otras peticiones más para la diosa. Sin embargo, para tener contacto sexual con las hierodulas no era fácil, ya que para esto, y que su petición y adoración llegara a la diosa como ofrenda, había todo un proceso ritual que separaba este acto sagrado de uno por placer, y así fuera agradable para la diosa y los bendijera con la abundancia. Anualmente había filas de cientos de mujeres intentando entrar al templo para hacer ofrenda para la diosa, sin embargo, solo las más hermosas y astutas eran elegidas. Incluso familias con unos estatus económicos acomodados enviaban a sus hijas para ofrecer su castidad como sacrificio a la diosa, al menos hasta su matrimonio, y aunque el entrenamiento era desde muy pequeñas, el acto sexual solo lo practicaban una vez que las niñas habían tenido su primer periodo. En el caso de las hierodulas, ellas no cobraban, sin embargo los visitantes tenían que dejar ofrendas al templo, y por eso pasaron a ser llamadas prostitutas sagradas, ya que el templo recibía algo a cambio, y por eso se encuentran en esta lista. Las héteras eran mujeres de la antigua Grecia, residían y eran la atracción de la ciudad de Corinto, cuyo templo de Afrodita, la diosa griega del amor, la sensualidad, la belleza. A diferencia de las hierodulas, estas eran mujeres libres, y las crónicas antiguas afirman que había miles de mujeres y todas de ellas devotas de Afrodita y muy hermosas, ejerciendo lo que denominaron en ese tiempo la prostitución religiosa. Todas ellas estaban libremente a disposición en múltiples actividades, entre todas ellas al sexo, con el fin de agradar a Afrodita y trascender espiritualmente. Las héteras eran libres de elegir a quién entregar sus servicios y cabe más decir que recibían sumas muy importantes de dinero por sus actividades amatorias, incluyendo propiedades, que esto hacía resaltar aún más la riqueza del templo, y aunque también, si el devoto era del agrado de las héteras, estas podían optar por no cobrarle nada. Las ahuiani, del náhuatl, que se traduce como prostituta y una forma eufemística de decir tener lo necesario o estar feliz, eran mujeres que ejercían la prostitución en el Imperio Azteca. Algunos registros aseguran que era algo muy común y que eran socialmente repudiadas, aunque su labor era tolerado, siempre y cuando lo ejercieran junto a los caminos o los lugares que se habían hecho con este fin, llamados sihuacali. Y aunque estas mujeres eran pagadas con granos de cacao u otros elementos por sus servicios, cabe destacar que eran de una posición muy humilde. Se dice que Moctezuma ordenó echar abajo una casa de prostitutas porque él creía que las observancias del prostíbulo
habían atraído un castigo con la llegada de los españoles al imperio. Como todos sabemos, la Edad Media fue un periodo histórico dominado por la Iglesia, así que no es de asombrarnos que este tema se volviera muy controversial. La fornicación era considerado un pecado grave, sin embargo, pensaban que podía llegar a ser un pecado necesario. Así es, necesario. Te explicaré por qué. El Consejo de Venecia en el año 1358 declaró que la prostitución era absolutamente indispensable para el mundo, pensando en la seguridad de las mujeres respetables y decentes y que no correrían tanto peligro de ser seducidas o ultrajadas por hombres que quisieran experiencias sexuales. De esta manera, la Iglesia aprobó que hubieran ciertos lugares para que las prostitutas ofrecieran sus servicios a los hombres con esas necesidades, siempre y cuando pagaran una suma semanal a las autoridades. Estas mujeres podrían laborar sin ser acosadas. A todo esto empezó a originarse un desorden social, donde cada vez había más mujeres ofreciendo este servicio, y aunque algunas no corrían la mejor suerte ya que eran exiliadas o marcadas, se empezaron a crear más burdeles y prostíbulos a la afuera de las ciudades. Estos burdeles tenían varias habitaciones y además de eso podían los hombres tomar, beber y comer. Cada 5 u 8 días los burdeles eran visitados por médicos para prevenir las enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Si te gustaría saber más de cuáles eran los métodos anticonceptivos empleados en la antigüedad, aquí hay un video en mi canal, te dejo el link. Volviendo con el tema, como era de esperarse, las prostitutas debían diferenciarse de una dama respetable. De esta manera debían traer vestimenta y accesorios obligatorios para poder identificarlas. Por ejemplo, en Milán debían llevar manto negro, en Florencia guantes y campanas en el sombrero. Estas mujeres también tenían maneras discretas de ofrecer sus servicios. Una de estas era colocar ramos florales en sus puertas. Y de ahí viene el origen de también llamarles rameras. Y por supuesto también en este oficio había clasificaciones y niveles. Prostituta era la que entregaba su cuerpo a quien quería. Pala era quien aceptaba a cualquier persona que pudiese pagar. Las meretrices eran prostitutas independientes. Las prostibuliers eran las mujeres que ejercían sin pagar impuestos y donde podían. Las ambulataries eran las mujeres que ejercían en la calle o en el circo. Las lupois ejercían en los bosques y a los alrededores de la ciudad. Las basturias ejercían su profesión en los cementerios. Y las delicaties tenían clientes poderosos como generales o senadores. Durante el Renacimiento se empezaron a recobrar varios valores olvidados durante la época medieval, y aunque la prostitución aún era visto como un mal necesario, todo esto dio un cambio en el siglo XV, cuando en el año 1494 en Nápoles hubo un brote de sífilis que no tardó en extenderse por toda Europa, y para el siglo XVI empezaron a ver con una visión más dura a las mujeres que ejercían la profesión, llegándolas a considerar una plaga para las sociedades. Empezaron a visualizarlas más como punto focal de las enfermedades y se empezó a asociar más con la promiscuidad. La Iglesia creía certeramente que la sífilis y la gonorrea fueron consideradas como un castigo divino por la naturaleza lujuriosa del hombre. Sin embargo, este maltrato no iba a parar al oficio más antiguo de la historia. Especialmente en las ciudades de Roma y Venecia empezó a surgir un nuevo término para las cortesanas, las llamadas cortillani. Estas damas de compañía, lejos de trabajar en burdeles, ellas tenían una educación refinada y muy preparadas, eran mujeres honestas, educadas y cultas y gozaban de libertad y autodependencia. Algo inimaginable para el resto de las mujeres de la época. Además gozaban de relacionarse con hombres influyentes, poderosos y de altas sociedades, ya que sabían que además de ofrecer servicios carnales, también podían ofrecer una exquisita conversación, tanto como de filosofía, arte o poesía con sus clientes importantes. Incluso algunas fueron inmortalizadas con su belleza por grandes pintores como Tiziano o Rafael. Una cortillane que logró destacar sobre esta época fue Verónica Franco.
De lo contrario, que se puede pensar que durante el paso de las décadas la prostitución dejaría de ser un tema tabú, la verdad es que no, y aunque hubo cortesanas que se abrieron camino durante esta difícil época, la mayoría la pasaron muy mal. Las mujeres perdidas, como les llamaban, se multiplicaron de una manera inimaginable durante esta época, llegando a ser más de 80,000 laborando solamente en la ciudad de Londres. Las mujeres en esta época eran más obligadas por cuestiones económicas a tener que buscar su sustento, y con lo que ganaban muy apenas podrían sobrevivir. No había muchos trabajos para las mujeres y los que habían eran muy riesgosos, y las únicas opciones era casarse con un hombre con un mejor estatus o ayudar a sus maridos en sus trabajos de vendedores ambulantes. Y aún las mujeres que ejercían algún otro oficio como costureras, sirvientas o trabajando en tiendas, lo que ganaban no era suficiente para sustentarse, así que regularmente tenían que prostituirse para poder sobrevivir. Incluso algunos maridos permitían que su mujer se prostituyera para poder solventar los gastos del hogar, y algunos hasta se tomaban muy en serio su trabajo de proxeneta con sus esposas. La prostitución le permitía a las mujeres trabajar menos y ganar más sin tener que depender de un hombre. Y al igual que en otras épocas, también había niveles. El nivel más bajo eran las prostitutas de burdeles, que claro, eran obligadas a ir a la cama con cualquier hombre que la madame le asignara, y la situación aún era más lamentable, ya que ni siquiera había la higiene necesaria y las condiciones no eran de las más agradables. Y aunque también hubo burdeles dedicados solamente a los que podían pagar cantidades más generosas de dinero, que principalmente quienes ahí laboraban eran niñas vírgenes, muchas veces vendidas por los mismos padres. Los hombres más pudientes asistían a estos burdeles exclusivos, con la intención de no contagiarse de enfermedades de transmisión sexual. También estaban los burdeles temáticos, hechos para cualquier fantasía que pasara por la cabeza de alguien que pudiera darse el lujo de desembolsar un poco más. Por lo tanto, las prostitutas de clase media eran mujeres independientes que laboraban en su propio hogar o también en la calle, pero sin dar comisión a nadie. Sin embargo, estas no contaban con alguna protección de un burdel o con exámenes médicos que eran muy necesitados para este oficio. Y las prostitutas de clase alta, estas damas trabajaban con clientes exclusivos como aristócratas o miembros del parlamento. Eran muy bellas y muy cultas, generalmente ellas trabajaban para un solo cliente y no era sorprenderse que se terminaran casando con ellos. También se llegaron a promover catálogos en donde se mostraban y detallaban la edad de las prostitutas, así también como sus gustos y personalidad, y por supuesto su precio. Hubo muchas de estas guías, una de ellas fue El oleaje de la noche a través de la metrópoli. Esta guía invitaba a visitar Londres y conocer a sus mujeres. Ya para el siglo XIX, las enfermedades de transmisión sexual eran muy comunes y mortales, y es por eso que en 1864 se aprobó la ley para prevenir estas enfermedades de transmisión sexual. Esta ley se aplicó en general, pero sobre todo se aplicó de una manera más rigurosa cerca de las ciudades navales, ya que los soldados y marineros eran más propensos a buscar los servicios de las damas de noche y por ende contagiarse. Esta ley no solo se aplicó para las mujeres prostitutas, ya que si otra mujer era sospechosa de poder ser contagiosa, la obligaban a someterse a un examen médico, y si se negaba, podían atarla a la mesa para hacerle un diagnóstico. Lo bueno a destacar de esto es que sí funcionó para regular las enfermedades. Si bien la prostitución era legal en esa época, eran mujeres repudiadas y jamás podrían recuperar una buena reputación. Y hasta aquí con este video. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu like. También puedes seguirme en Instagram.